Buenas tardes amigos, buenas tardes Radio Escucha. Bienvenidos a una nueva edición de su programa de todos los sábados, Constru Radio Panamá, el espacio donde hablamos de ingeniería, arquitectura, temas afines al tema de construcción. Les saluda una vez más su ingeniero Javier Adolfo Figueroa Barbero, y hoy le doy la bienvenida a este espacio donde hablaremos de un tema fundamental para nuestras vidas y la construcción. Hoy vamos a hablar de un tema vital para todos nosotros, que es el agua en Panamá. Nuestro país cuenta con abundantes recursos hídricos, más de 500 ríos y 52 cuencas hidrográficas y una región con altos niveles de lluvia. Sin embargo, la realidad es que todavía muchas familias no tienen acceso a agua segura y continua. ¿Por qué pasa esto? Para eso tenemos a nuestra invitada. ¿Es la falta de agua o es un problema en la gestión? Son parte de las preguntas que pienso hacerle a nuestra invitada. ¿Qué estamos haciendo mal y qué soluciones se puede aplicar? Para conversar de este tema, de otros temas relacionados, tengo como invitada aquí en cabina a la ingeniera Aracelis Arosemena, experta en el tema de agua, a quien le doy la bienvenida aquí a Constru Radio y a Radio Panamá. Bienvenida, ingeniera Aracelis Arosemena, una vez más, bienvenida a Constru Radio Panamá. Gracias, ingeniero Figueroa, muy agradecida por la deferencia de invitarme a su programa Constru Radio Panamá, el cual siempre ha sido de mucho interés, tanto para las personas que estamos en el gremio de la ingeniería y arquitectura en Panamá, como también con la sociedad civil en general. Así que los invito, queridos radioescuchas, a que no cambien el dial. Durante los próximos 60 minutos vamos a tener una conversación muy interesante, tanto para profesionales como público en general. Sin más, manos a la obra y comencemos por lo esencial. Ingeniera Aracelis, para iniciar, ¿podrías contarnos un poquito de tu trayectoria y cómo llegaste a especializarte en el tema de aguas? ¿Qué papel juegas en Panaidis? Y bueno, infórmanos un poquito a nuestros radioescuchas qué es Panaidis y por qué es especial este año para Panaidis. Sé que están celebrando los 75 aniversarios. Si nos puedes ampliar. Claro que sí, ingeniero Figueroa. Pues bien, mi formación es de ingeniera industrial administrativa. Yo soy egresada de la USMA aquí en Panamá. Y si bien al principio de mi carrera profesional entré en los ámbitos propios de la ingeniería industrial, la vida me fue llevando por otros caminos profesionales. Primero, en la gestión ambiental. Durante poco más de 10 años estuve formando parte de equipo de las firmas consultoras especialistas en elaboración de estudios de impacto ambiental y auditorías ambientales en Panamá. Y de ahí fui también tomando más conciencia del tema agua, el cual me interesó por mí misma insertarme e ir formándome en el mismo. Por aquel tiempo conocí de este gremio de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Panaidis, el cual es la asociación local de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. O sea que Panaidis es un capítulo local de AIDIS, que es la asociación madre. Ok. La cual agrupa todos los expertos en el tema de agua, de saneamiento, ambiente, gestión de residuos y gestión ambiental en las Américas. Bueno, para ir entrando un poquito en contexto, Araceli, Panamá tiene agua en abundancia, pero la percepción ciudadana es otra. Cortes, falta de continuidad, desigualdad en regiones. ¿Cómo se explica que tengamos tanta agua y a la vez tantos problemas de acceso? Es que el problema de Panamá no es un problema de cantidad de agua, porque agua la tenemos. Es un problema de una mala administración o una mala gestión del recurso. Y esto es clave para entender la problemática que tenemos hoy en día. Les digo, no es un problema de la disponibilidad porque Panamá está en el top 10 de países del mundo con mayor disponibilidad de agua per cápita. Y no es posible que teniendo tanto recurso hídrico disponible,
no se esté satisfaciendo las necesidades de la población respecto al mismo. Entonces, esto nos lleva a la conclusión que el problema es más las actividades de planificación, de organización, de gestión de recursos, más que el recurso en sí. Recuerdo que el censo del 2023 nos indicaba que el 7.2% de la población no tiene acceso al agua y más del 30% no recibe el agua de manera continua. ¿Qué opiniones te dan estas cifras? Porque todos sabemos que el agua es vital. ¿Y cómo andamos con respecto a la región? ¿Manejas algo de eso? Sí, efectivamente, es un crimen que Panamá, siendo un país con esta alta disponibilidad de agua per cápita, en la práctica los habitantes no cuenten con el recurso hídrico. El censo reporta las condiciones de la vivienda, entre ellas aquellas que carecen de agua, y es ese 7,2% que no tienen acceso al recurso hídrico de manera segura. A nivel regional, tenemos que, si comparamos a Panamá con otros países de la región, pareciera que las coberturas de agua fueran altas. Sin embargo, en la práctica, además de, digamos, estas brechas de viviendas o habitantes que no tienen acceso al recurso, está el tema de la continuidad o la confiabilidad del servicio. Hay muchas áreas en Panamá que tienen redes de acueducto, pero las personas no están recibiendo agua. En sus casas abren la pluma y sale aire, dependen de caros cisternos, dependen de estar recogiendo en tanques. Entonces, ese 30% que mencionó usted hace un rato agrupa a toda esta población que muchas veces está en áreas periurbanas, que no, pues, no tiene los recursos para construirse su propio tanque de reserva y está a merced de un servicio discontinuo. Ya que hablaste algo, ¿qué papel juega, a tu opinión, el ordenamiento territorial y el uso del suelo en esta situación que tenemos? El ordenamiento territorial es básico para, primero, entender y luego tratar de solucionar el problema del agua. Hay en Panamá un desmadre en cuanto al ordenamiento territorial. Sí tenemos algunos planes y guías, pero en la práctica no los estamos siguiendo o no los estamos implementando o no fiscalizamos que se cumplan. Y por otro lado, tenemos que, bueno, la población va creciendo, lo cual es normal, por lo tanto la mancha urbana va creciendo. Hay un apetito de las empresas inmobiliarias por construir más urbanizaciones y barriadas, pero muchas veces se planifica todo desde un punto de vista de proyecto, de generar estos réditos para las empresas, sin pensar que los servicios básicos son vitales para que estas urbanizaciones sean sostenibles en el tiempo. Muchas personas adquieren su vivienda con mucho esfuerzo y sobre todo aquellas que están en la periferia de la ciudad no cuentan con el servicio o cuentan por algún tiempo, pero mientras construyen más barriadas, pues el recurso se va a hacer más limitado y por lo tanto al final nadie queda con agua, y vemos constantemente en la televisión los reportajes de personas cerrando las calles, haciendo llamados de atención para decir les pueden solucionar su situación. O sea que un factor que influye sería el crecimiento poblacional y la expansión urbana sin planificación, que ponen un cierto grado de presión sobre nuestras fuentes de agua, ¿tú consideras? Sí, porque, a ver, en el caso de la ciudad, pongamos el ejemplo, la ciudad de Panamá, que tenemos áreas hacia Pacora, Chepo, que están construyéndose barriadas, Felipillo, hacia el este, y bueno, tenemos el área de Arreján y Chorrera hacia el oeste, ¿no? También en Panamá Norte se están dando la construcción de todas estas urbanizaciones y barriadas. Entonces, va creciendo la mancha urbana, la población necesita dónde ubicarse, ahí las inmobiliarias generan estos proyectos, pero no necesariamente en los sitios donde hay suministro o donde el IDAN tiene planificado llevar las líneas de distribución para que haya su suministro de estas urbanizaciones. Entonces, muchas veces el IDAN va corriendo detrás del desarrollo inmobiliario y por eso entonces vemos las personas en los medios o cerrando la calle porque no les llega el recurso, porque la primera barrera tuvo agua, pero a medida que van
sumándose las creciendo. demás, sin que el IDAN haya tenido la capacidad de planificar debidamente, porque realmente está casi que reaccionando a lo que el mercado va imponiendo. Eh, Ingeniera Araceli, ¿y qué me dices de la deforestación? ¿Está reduciendo la capacidad de recursos acuíferos? A tu consideración, ¿qué cuencas o zonas en Panamá están siendo afectadas? Sí, Panamá tiene una gran cobertura boscosa. Lamentablemente, si hay un alto nivel de pérdida de cobertura, y esto incide en la disponibilidad y calidad del recurso hídrico. Recordemos que la cuenca hidrográfica es la unidad básica de planificación territorial, y la cuenca no es más que el área donde fluyen los ríos con sus afluentes, de una parte alta, que donde están las montañas usualmente, una parte media que tiene ya algunas poblaciones, algunas industrias, y una parte baja donde puede haber otras poblaciones y otros usos. En las cuencas, se cumple el ciclo del agua, ¿no? Tiene que ¿Correcto? llover para que el agua fluya por los ríos, se infiltre en el terreno, nutra los acuíferos que están en el subsuelo, que haya esas reservas de agua, y de las cuales entonces el ser humano puede extraerla para distintos usos, ¿no? Para agua potable, para uso agrícola, para uso industrial o cualquier otro que exista. Pero ese ciclo se ve interrumpido si empezamos a deforestar. ¿Por qué? Porque el bosque hace como un efecto esponja. Cuando hay cobertura boscosa, el agua cuando cae la lluvia, el bosque ayuda a que esa agua se infiltre, nutre esos acuíferos, reduce la escorrentía, se protege el suelo. Sin embargo, cuando se deforesta, el suelo queda desnudo, el agua no se infiltra, corre toda en escorrentía en estas grandes inundaciones, Acciones. y esas grandes inundaciones te levantan sedimentos y contaminación que van a dar al río. Y el ejemplo clásico que tenemos ahora en los últimos meses es el caso del río La Villa. El río La Villa está sufriendo eso. El río La Villa, solamente su parte muy alta de la cuenca todavía se mantiene algo de cobertura boscosa, pero la cuenca media y baja está prácticamente deforestada, carece de cobertura boscosa, muy pocos árboles en bosque galería, que son los árboles que van a orillas del río. ¿Y qué ocurre? Que cuando ven estas grandes lluvias, porque ahora tenemos variación de los patrones del clima, estas grandes lluvias que en poco tiempo cae mucha agua, levanta toda la contaminación en el sector, va a dar al río con los resultantes problemas en contaminando el agua cruda para los distintos usuarios. Pero, ¿qué tan efectivas han sido las políticas públicas de agua? O sea, ¿han servido para algo hasta esta fecha? ¿Hemos hecho muchos errores? ¿La política pública del agua, cómo ha sido? Tenemos distintos instrumentos, hay una política del recurso hídrico, tenemos la ley de agua, que es la ley 35 de 1966, que regula los usos del agua en Panamá, pero desde el 66 requiere actualización, porque ya hoy en día hay otras condiciones. Tenemos distintas legislaciones para fiscalizar la calidad de agua, los vertidos a los cuerpos de agua, como son las normas Copanit. Entonces, hay alguna legislación y hay un marco institucional también del sector, pero ese marco legal e institucional no está funcionando. O sea, realmente tenemos que dar una vuelta, porque hay legislación, por ejemplo, para monitorear, pero nadie está monitoreando ni fiscalizando. Vuelvo a poner el ejemplo del río La Villa. Después de la crisis fue que las autoridades se dieron cuenta que había muchos incumplimientos de algunas agroindustrias de la zona y porcinocultores. Sin embargo, ¿por qué no hubo una fiscalización en Previa. tiempo, ¿no? Cuando correspondía, no ex post, cuando ya ocasionó del desastre ambiental? ¿Tú crees que nuestro país está tomando las decisiones siguiendo criterios políticos más que técnicos? Lamentablemente, tenemos que ver que en temas de agua y saneamiento, muchas veces los proyectos surgen porque Un político impulsa. alguien
tuvo esa idea porque tal vez la comunidad que no tiene suministro de agua dice, quiero que me pongan una planta potabilizadora, pero tal vez ellos, más que ponerles una planta, lo que necesiten es que les reparen las redes de distribución o les construyan una línea de conducción. O sea, hay maneras de trabajar esto desde un punto de vista técnico. Se tienen que hacer los estudios, análisis hidráulico, para proponer proyectos que realmente le solucionen a la población. Porque muchas veces, y es un error que se está cometiendo en Panamá, se construyen muchas plantas potabilizadoras, pero no estamos invirtiendo en las líneas de conducción y distribución. No hay redes de acueducto que le lleven el agua a la gente, entonces tampoco le estamos resolviendo el problema. Yo creo que urge darle más que toda esa mirada técnica y no política a los proyectos. Ya que has mencionado el proyecto de la situación en Azuero, ¿cómo andamos del nivel de contaminación en las fuentes de agua de Panamá hoy en día, a tu parecer? Sí, hay datos. Por ejemplo, el Ministerio de Ambiente hace monitoreos en los distintos ríos en el país. Ha habido algunos estudios recientes también de Senacid con el Instituto Conmemorativo Gorgas. Y lo que se revela, pues, creo que todos lo sabemos. Por Es ejemplo, alarmante. tenemos ríos en el área metropolitana de Panamá que están severamente contaminados, como es el río Matasnillo, por descargas de aguas residuales, por esto, vertidos de basura, mucha basura, de residuos sólidos que quedan en los cuerpos de agua. A veces también ha habido casos de vertidos ilegales en cuanto a aceites o sustancias que vengan de algún Químicas. taller, sustancias químicas. Eso en áreas urbanas. Y en áreas rurales, si bien siempre en la cuenca alta la calidad de agua es de mejor tipo, em, producto, lo que hablábamos hace un rato, de la deforestación y el crecimiento de la frontera agrícola, porque en Panamá el gran deforestador es el crecimiento de la frontera agrícola, o sea, tumbar bosque para hacer espacio para el ganado o para la agricultura. Entonces, estas prácticas no sostenibles ocasionan la degradación del suelo y la contaminación por los procesos erosivos, contaminación de los cuerpos de agua. Entonces, tenemos casos, por ejemplo, en el río Parita, que es la cuenca número 130 en el país, que ya en su parte baja se ha ido formando una especie de camellones o deltas de la cantidad de sedimentos que viene arrastrando por los procesos erosivos que está sufriendo. Y esto afecta, bueno, a los usuarios que necesitan del recurso, las tomas de agua de los sistemas de acueductos, ya sea rurales o del IDAN, cualquier captación de agua para otros usuarios se ven afectados. Entonces, si el tema de la calidad de agua, creo que todo hay que monitorearla constantemente. El Ministerio de Ambiente hace un trabajo a través de la dirección de verificación de la calidad ambiental, pero hace falta meterle más recursos humanos y técnicos para que este monitoreo pueda ser constante en el tiempo. ¿Consideras tú que todas nuestras cuencas están, o parte de las cuencas, principalmente la de Azuero, que ha sido la que ha tenido mayor protagonismo estos últimos meses, está plagada de agroquímicos y malas prácticas agropecuarias? ¿Están contaminando el agua? Sí, yo creo que Una combinación hay que orientar a los productores agropecuarios. Creo que muchas personas hacen lo que han venido haciendo toda la vida y hoy en día hay que reconvertir algunas prácticas agrícolas en aquellas más sostenibles. Todo el uso de agroquímicos, pues sí, eso es un gran contaminador. En algunos casos tendrán que seguirse usando, pero tienen que tener un buen manejo de las escorrentías, de los recipientes, cuando se utilicen. Hay programas, y esto sí también el Ministerio de Ambiente estaba impulsando, junto con el MIDA, unos programas para impulsar manejo sostenible de plagas, digamos, con todo lo que sean plaguicidas naturales, de origen natural y no tanto de un origen químico. Prácticas de uso racional del agua en la agricultura, por ejemplo, el riego por goteo. Como estamos acostumbrados que en Panamá llueve tanto y que supuestamente el agua está por todos lados, no estamos usando prácticas de riego por goteo como sí se está haciendo en países donde realmente no hay agua, como en Israel.
Sí. Y esos son elementos que nos pueden hacer más sostenible el uso del recurso, porque si bien tenemos mucha agua, recordemos que Panamá está, su clima está cambiando y en unos momentos puede hacerse con episodios más áridos donde haya entonces que hacer el uso racional del recurso de manera urgente. Pero Araceli, ¿en dónde estamos fallando? ¿En la falta de monitoreo o la fiscalización ambiental? A mí realmente me preocupa que el próximo año en Azuero vuelva a suceder lo que ha pasado este año, que nos dicen el agua no se puede, está contaminada. ¿Cuál es tu percepción de que esto no vuelva a suceder o va a volver a suceder? Es que en Panamá tenemos un sino que somos muy reactivos, actuamos con las crisis. Hay Ah, una crisis, por ejemplo, cuando el fenómeno del niño del 2015-2016 se dijo, hay una crisis, se afecta el tránsito por el canal, no hay disponibilidad de agua para las potabilizadoras, el agro tenía también mucha limitación con el agua, se estaba muriendo el ganado y corrimos como país a elaborar el Plan Nacional de Seguridad Hídrica 2015-2050, Agua para Todos. Fue un esfuerzo multiactor donde se planteó las 5 metas hídricas que hay que cumplir en distintos aspectos. Pero una vez que pasó el episodio del niño 2015-2016 y empezó a llover nuevamente, nos olvidamos del tema, porque bueno, volvió a llover, vamos a otra cosa. Y el plan quedó ahí, este gran libro azul muy bonito, y nadie lo está implementando. Viene la siguiente crisis, crisis y entonces corremos otra vez a ver qué hacemos. a sacar nuevos estudios. Exacto, y a ver qué hacemos. Entonces, en el caso de Río La Villa, este tema de las crecidas es recurrente, solo que digamos este año fue de una mayor intensidad, tanto la crecida como la contaminación que arrastró. Y pues en el caso del agua para consumo humano, las plantas potabilizadoras pues no estaban en la capacidad de tratar o depurar esta gran cantidad de contaminantes. O sea, pero tú consideras que no tenemos el personal suficiente para fiscalizar y hacer cumplir estas normativas de descargas. Es que esa es la cosa. El problema es que el agua, la gestión del agua está tan atomizada en distintas instituciones y cada una hace un pedacito y a la vez casi que ese pedacito que hacen no tiene impacto. ¿Cuántas instituciones tienen que ver con el agua en Panamá? A La ver, gente ilústranos. piensa que, bueno, el IDAN, El IDAN y el piensa, IDAN y el IDAN. porque el agua potable, pero son más de 15 instituciones que de alguna forma u otra tienen que ver con el recurso. Y tener tantas instituciones hablando de agua es un desmadre. Por ejemplo, el Ministerio de Salud tiene la dirección del subsector de agua potable y alcantarillado sanitario, que se llama la DISAPAS, que es el rector del agua potable y alcantarillado sanitario en Panamá. Y también acompaña a las juntas de agua en las comunidades rurales donde hay sistemas de acueductos rural. Tienes el Ministerio de Ambiente, que es el rector, pero del recurso hídrico en su estado natural, o sea, del agua en las cuencas hidrográficas, en los ríos, en los afluentes, en las capas de acuífero, el agua en su estado natural, vela por los temas de contaminación ambiental y del agua. Tienes bueno, el IDAN como prestador de servicio en áreas urbanas. El- Tienes la ASEP, el ente regulador, la Autoridad de los Servicios Públicos, que también tiene que fiscalizar a los prestadores del servicio. Las asignaciones de presupuesto es a través del MEF, entonces el MEF tiene un papel importante porque el MEF muchas veces no asigna los presupuestos que requiere el sector, y lo vemos mucho en el IDAN, ¿no? Que no le asigna, por ejemplo, presupuesto al IDAN para operación y mantenimiento de los sistemas, y no se mantienen y se van dañando y quedamos otra vez en la situación inicial. Tienes al MIDA, porque Desarrollo Agropecuario hace uso intensivo de agua, y ellos también tienen programas y proyectos que tengan que ver con agua. En fin, esto por nombrar los institucionales. Tienes otros que son más de la academia, que hace investigación, están Ustedes, Panae, los gremios, los bueno, sí, gremios, asociaciones como Panaidis y demás. Bueno, la espía también con la la Comisión de espía Agua. también. Hay muchos actores que están tratando de hacer algo, pero está tan atomizado el tema entre distintos actores que es difícil concordar en
como una línea hacia dónde debemos ir y eso hay que prestar atención y resolverlo rápidamente. Antes de irnos a pausa, ¿consideras tú que el tema de agua ya debería ser a un nivel ministerial en el gobierno? ¿Un Sí, ministerio de aguas? esa es una posibilidad que tenemos que evaluar porque lo que tenemos ahora mismo no están funcionando nuestras instituciones, entonces tenemos que buscar otro modelo de gestión. Bueno, nuestro operador Jimmy nos indica que es tiempo de pausa. Vamos a una pausa y regresamos con más de su programa Constru Radio, hoy con la ingeniera Aracelis Arosemena. Regresamos con su programa Constru Radio desde los 94.5 FM para Radio Panamá en Ciudad de Panamá, en 94.7 FM para Colón, Bocas del Toro 97.7 FM, Darién 101.5 FM y las provincias centrales 104.3. Estamos de vuelta con su programa de todos los sábados Constru Radio, hoy hablando sobre la realidad del agua en Panamá. Tenemos de invitada a la ingeniera Aracelis Arosemena. Aracelis, aprovechando la ocasión, ¿tú deseas mandar algún saludo en la tarde del día de hoy, sábado? Sí, deseamos saludar a los colegas de nuestra asociación Panaidis, que este año cumple 75 años de existencia en nuestro país. Un saludo desde Constru Radio, también me uno a ese saludo muy cordial. Yo deseo mandar un saludo a mi papá, el arquitecto Figueroa, que siempre me escucha. Un saludo, papá, desde Constru Radio. Bueno, estábamos hablando del tema del día de hoy. Para cerrar un tema que habíamos tocado al final del segmento pasado, Araceli, ¿podíamos hablarnos un poquito del nivel gubernamental y ministerial que tú consideras que debería ser tratado para reforzar el tema del agua? Sí, efectivamente, estas funciones que están tan disgregadas en distintas entidades y ministerios e instituciones de nuestro país, hay que aglutinarlas en un solo órgano que sea como la cabeza rectora que indica hacia dónde debemos ir, esa planificación, esa organización de los recursos humanos, técnicos y financieros que se requieren. En Panamá, de hecho, se creó el Consejo Nacional del Agua, CONAGUA, y su Secretaría Técnica, precisamente cuando se elaboró el Plan de Seguridad Hídrica, que quería dar respuesta a la crisis del Niño 2015-2016, y este consejo funcionó varios años, coordinando las acciones de las distintas entidades, pero luego de algunos años de funcionar, pues vinieron otras administraciones que no lo vieron prioritario, y hoy en día CONAGUA no existe, o sea, existe en estructura, pero no está en funciones, ni tiene tampoco personal ni recursos. Pudiera ser interesante retomar el CONAGUA y su Secretaría Técnica para que sea este ente que haga la planificación, que coordine las acciones, para que así estos estén alineadas y pueda resolverse la problemática del recurso hídrico en Panamá, que dijimos, es un problema de gestión, de administrativo, más que de disponibilidad. Ahora bien, hay otras propuestas en el ambiente. Una pudiera ser crear una instancia tipo Autoridad del Agua o una Secretaría del Agua, como al estilo de la Secretaría de Energía. La Secretaría de Energía de Panamá es la que dicta los lineamientos del sector energético y así mismo deberíamos tener una Secretaría del Agua que dictara estos lineamientos. Otros hablan que pudiera ser un Ministerio del Agua. Esto sería bastante ambicioso porque crear un ministerio es complejo en nuestro país. Podría ser un viceministerio dentro del Ministerio de Ambiente. Miremos ejemplos de otros países que manejan el tema de agua a esos altos niveles, ¿no? Al nivel ministerial o de viceministerio, y nosotros el tema de agua seguimos estando disgregado y a un nivel muy, muy bajo de dirección, y así no podemos funcionar. Así que definitivamente esta gobernanza del agua que tenemos hoy en día no está funcionando. Hay que darle la vuelta y buscar modelos alternos que sí nos ayuden a resolver, y pensemos en una nueva institucionalidad, algo que responda a la problemática. Está el grupo de la Iniciativa Pro Rescate del Agua, que nació de la sociedad civil buscando también propuestas de solución. Ellos están proponiendo una Autoridad Nacional de los Recursos Hídricos, la ANRI, basado en la idea que surgió el Pacto del Bicentenario de tener esta autoridad, digamos, nacional para el agua. Y el fortalecimiento o transformación del IDAN
a un IDAN 2.0 fortalecido que llamado PAPSA, como ellos le proponen en su idea de transformación y modernización del sector. Creo que este grupo de la iniciativa está haciendo bastante incidencia en el tema y es positivo que tengamos estas discusiones de nuevos modelos de gestión que nos pueden ayudar a resolver la problemática del agua en Panamá. Bueno, yo quería hablar de otro temita relacionado. Uno de los temas de debate, a mi parecer, es el uso del agua para el canal de Panamá versus el consumo humano en las ciudades de Panamá y Colón. ¿Cuál es tu percepción de esta competencia que hay del uso del agua del lago Gatún? Bueno, definitivamente en los lagos, en la cuenca del canal, el lago Gatún y Alajuela, que son embalses creados por el hombre, originalmente su concepción era el servicio de la navegación por el canal, ¿no? El lago Gatún precisamente para permitir la navegación y el embalse de Alajuela o Madén era para una regulación de los caudales del río Chagres, ¿no? Y bueno, ya que están los embalses, pues se puede aprovechar para un uso, por ejemplo, generar electricidad a través de hidroeléctrica o tomar agua para consumo humano. En las plantas potabilizadoras originales en las áreas de Panamá y Colón eran las asociadas al Canal de Panamá, construidas hace más de 100 años y que siguen operando hoy en día, la planta Miraflores en Panamá y la planta Monte Esperanza en Colón. Luego, en el año 1975, se pone en operación la planta potabilizadora Federico Guardaconte de Chilibre, o conocida popularmente como planta de Chilibre, y su captación de agua está ubicada en el lago Alajuela o Madén. Bien, la ciudad fue creciendo también las poblaciones del corredor transísmico, expansión también hacia área de Reján y Chorrera, y hoy en día tenemos una mayor cantidad de plantas potabilizadoras que están extrayendo agua de estos lagos del canal. Está la planta de Laguna Alta, que opera un privado, vende el agua en localidad. Está la planta de Mendoza, que es de la ACP, también le vende agua en localidad. Está los proyectos de las nuevas plantas de Jaguar de Raiján, la planta de Gamboa, la planta de Sabanitas 2. Entonces, cada vez hay más proyectos de plantas potabilizadoras extrayendo volúmenes importantes de agua en la cuenca y eso pudiera entrar en competencia con el recurso hídrico para la navegación, porque recordemos que en tiempo de lluvia, bueno, se manejan los caudales, pero en tiempos de estación seca puede haber restricciones, sobre todo en los años muy secos como tipo fenómeno del Niño, que ha sucedido que el canal de Panamá tiene que reducir los tránsitos o los calados de los buques que pasan porque el nivel de agua no lo permite y además tampoco puede desmejorar la captación de agua para consumo humano. Entonces, en ese sentido, sí hay que repensar el modelo de seguir extrayendo agua de estos lados de la cuenca y tal vez centrarnos en lo que realmente necesitamos en las ciudades de Panamá y Colón y corredor transísmico. Hay que trabajar en optimizar las redes de acueducto. Tenemos redes muy antiguas, en la ciudad de Panamá hay redes de más de 50 años, más de 70 años que están en un nivel de reemplazo. Hay que construir nuevas redes, reparar fugas. Hay muchos problemas con las presiones en la ciudad. Ustedes pueden ver que como no se pueden manejar las presiones, hace falta válvulas, sectorización, hay constantemente roturas que las vemos físicamente y por lo tanto hay una rotura, es agua que no le está llegando a otra persona. Entonces deberíamos estar más que todo enfocándonos en optimizar las redes de acueducto en el área metropolitana de Panamá, más que estar creando nuevas plantas potabilizadoras. Ahora, se vende mucho el decir, es que la gente quiere agua y que le construyan la planta, pero esa es muchas veces la ignorancia de la población, ellos piden una planta, pero en realidad la solución técnica está por la optimización de las redes de acueducto. Sí, pero pareciera que no sé si es que los políticos o los directores de estas entidades, principalmente el IDAM, no le dan mantenimiento. En estos días o el día de ayer vi una imagen del ingeniero Rutilio mostrando válvulas
que tienen muchos años deterioradas, que la estaban reemplazando vía Tocumen, me parece que era. Y es claro que tenemos soluciones, hay que dar mantenimiento. Los políticos no sé si no asignan el suficiente presupuesto porque año tras año y gobierno tras gobierno, la misma situación, mismas quejas y a veces hasta campañas de política dicen agua 24/7 y a la hora de la hora eso no ocurre. ¿Consideras que hay que reforzar un poquito más el músculo financiero del IDAN? ¿Considerarías tú que pudiéramos revisar hasta la tarifa, Araceli? Bueno, definitivamente el IDAN necesita Mantenimiento. recursos para mantenimiento, porque no es correcto que se hagan grandes inversiones, como hablábamos hace poco de estas grandes megaplantas, y muchas veces estos proyectos se ponen en funcionamiento, cuando ya pasan las garantías, ya queda totalmente en manos de la institución, como no han asignado los recursos para mantenimiento, todo empieza a deteriorarse y hasta llega un punto en que necesitas la reposición total. Y eso es un círculo vicioso. Nosotros deberíamos estar mirando el caso del Canal de Panamá. El Canal de Panamá, el canal original, tiene más de 100 años y sigue funcionando. Y las plantas potabilizadoras del Canal de Panamá, de Miraflores y Monte Esperanza, que tienen más de 100 años, siguen funcionando. Sí, tienen un mix entre unos procesos que fueron diseñados en aquel tiempo con tecnología que se le ha ido agregando, pero el darles mantenimiento ha permitido que continúen en operación. Y en el caso de IDAN, sí, pues lamentablemente, y no solo de IDAN, yo creo que es un problema en Panamá en general, que no estamos mirando esa cultura de mantenimiento y buenas prácticas de operación, y por lo tanto todo va desmejorando y deteriorándose. Entonces ese es uno, hay que cambiar el chip de que el mantenimiento es tan importante como las inversiones. Y el otro tema es los recursos para ese mantenimiento, porque hay en IDAN, casualmente el ingeniero Rutul estaba mencionando sí, las dificultades que han tenido con las asignaciones presupuestarias para todo lo que es operación de mantenimiento. Eso también tenemos que cambiarlo. Y por último es los ingresos, porque el IDAN tiene una tarifa que es de 1982. La tarifa no se ha vuelto a revisar en 4 décadas y hoy en día las condiciones son diferentes. Los salarios son diferentes, las piezas. Cuando se calculó esa tarifa, costos han incrementado. IDAN tiene muchos costos altos en electricidad, pues los sistemas electromecánicos de bombeo, en los químicos para potabilizar el agua, entre otros. Y si no ingresan los recursos vía tarifa, pues es muy difícil que la institución pueda prestar un buen servicio. Eso es una realidad y pues tenemos que revisar la tarifa en algún momento. Es una decisión que por el costo político nadie se atrevió a tomar, pero llegará el momento en que hay que hacerlo. Yo también quiero llamar la atención a nuestro radioescucha. Soy consciente de que el ingeniero Rutilio está haciendo políticas de mantenimiento serios. Muchas veces he visto en las redes que personas le tiran, no ven con agrado las paras de las plantas para dar mantenimiento. Realmente hay que dar mantenimiento. La cultura es de mantenimiento para que un equipo funcione adecuadamente. Nadie le da mantenimiento a un carro en uso. Nadie se le ocurre usar el carro y mientras lo está usando le está dando mantenimiento. Bueno, la misma situación hay que darle a las plantas y a los sistemas de tuberías y válvulas, ¿no? Bueno, ya entrando en la recta final del programa, Araceli, si tuvieras que priorizar 3 acciones clave en Panamá que asegure la calidad de agua y continuidad de los servicios en los próximos 10 años, a tu parecer, ¿cuáles serían? Primero que todo, que tengamos ese nuevo marco de gobernanza sectorial, la nueva institucionalidad, que si es la Autoridad del Agua, la Secretaría del Agua, el IDAN 2.0, pero tenemos que cambiar el marco institucional porque no nos está funcionando y reforzar el marco legal, actualizar la ley 35 de agua, hay un proyecto de ley de gestión integrada de recursos hídricos que está en discusión en la Asamblea, pues ojalá que vaya avanzando en sus debates para que tengamos esos instrumentos jurídicos e institucionales que permitan
que las acciones que se tomen sean efectivas. Ese es el primer elemento fundamental que deberá cumplirse. El segundo, tenemos que invertir mucho en formación de personal técnico. Hay que formar personal joven que se certifique en todos los temas de manejo, de operación de plantas potabilizadoras, de plantas de tratamiento residual en redes, ese recurso humano de alto nivel y que se asignen los recursos también para poder financiar los salarios que se merecen, sea ese cuerpo técnico que ejecute todas estas acciones para las rehabilitaciones, los nuevos proyectos de agua que haya que hacer, la optimización de las redes y demás. Y por último, necesitamos trabajar mucho también en los datos. Hay que medir, lo que no se mide no se puede gestionar y no estamos midiendo. En los casos de los sistemas urbanos, a veces, como no hay macromedidores o no se está sectorizando, es complicado tomar decisiones para administrar las redes de acueductos. Por lo tanto, tenemos que empezar a medir también la micromedición, o sea, medir lo que está consumiendo el público, porque la sociedad civil también tiene un rol en esto. Se debe hacer un uso más racional del agua, no derroche, no barrer con manguera, no dejar la pluma botando agua. Educación a los niños desde la edad escolar temprana, pero al adulto también enseñarle a el uso racional del recurso, y muchas veces al adulto se le educa desde el bolsillo. Entonces, donde haya que poner pues las sanciones y penalizaciones correspondientes debe hacerse. Bueno, háblame de un poquito del evento que estás organizando con Panaidis para la próxima semana. Seguro lo que hemos conversado el día de hoy es un pequeño abrebocas como antesala de lo que tienes preparado para la próxima semana. Precisamente vamos a celebrar el 21º Congreso Nacional de Ingeniería Sanitaria y Ambiental en el marco de los 75 años de Panaidis. Como les comenté, Panaidis fue fundada en 1950 por ingenieros sanitarios de mucha trayectoria como Carlos Guardia, Federico Guardia, Guillermo Rodríguez y demás que recordamos pues en el sector con mucho aprecio. Y es una asociación que está impulsando buscar soluciones a estas problemáticas que venimos discutiendo. Precisamente en el Congreso tendremos temas como la gestión de la infraestructura de potabilización de agua, la optimización de las redes de acueducto, la gestión de cuencas hidrográficas. También se va a hablar temas de drenaje pluvial, manejo de inundaciones, que por los efectos también climáticos se van acrecentando últimamente. La parte de gestión de residuos no la podemos olvidar. Y hay un vínculo muy importante entre basura y agua, sí, porque la basura está contaminando el agua. Tenemos el programa de saneamiento de la bahía que está avanzando en su infraestructura sanitaria, pero los ríos siguen contaminados por la cantidad de basura que está flotando. Cada vez que llueve, los vemos que los atrapan estas biobardas o barreras que están en la parte baja del río Juan Díaz con el Wanda de la ONG Marea Verde u otras iniciativas, y esto no puede seguir sucediendo. Entonces, vamos a hablar también pues del tema de residuos sólidos y de calidad de agua, monitoreo, fiscalización, temas muy técnicos que van a nutrir a los participantes. ¿Cuándo sería este evento, Aracelis? Este evento tendrá lugar del 4 al 6 de septiembre en la ciudad de Panamá, en el Hotel Marriott de Albrook Mall. ¿Quiénes serían los invitados? Nuestro público objetivo es variado: profesionales del sector, funcionarios institucionales, profesores, miembros de la academia, estudiantes, porque queremos mucho en la formación de recurso humano técnico, que es vital para poder tener quienes gerencien el recurso hídrico. Invitamos también a la sociedad civil en general, porque el nivel que se va a tratar tiene un alcance amplio para que todos puedan aprender más sobre la gestión del agua en Panamá. Repíteme la fecha y el horario y el lugar donde va a ser. Sí, va a ser jueves 4, viernes 5 y sábado 6 de septiembre en el Hotel Marriott de Albrook Mall. Toda la jornada, ¿cierto, Araceli? Es correcto. Jornada completa. Bueno, sí, llegando al final de nuestro programa, bueno, Araceli, te doy este último minuto para que des un mensaje a nuestra población sobre la importancia de cuidar y exigir una mejor gestión del agua. Bien, el mensaje clave aquí es: el agua es
un asunto de todos. Si bien los actores institucionales tienen que poner las pautas para ordenar el sector y tomar las grandes líneas de acción, nos toca también a cada uno de nosotros ayudar en la conservación del recurso hídrico para que el mismo sea sostenible y exista para las siguientes generaciones. Bueno, hoy en Constru Radio hemos aprendido que Panamá no tiene problema de agua, sino de gestión, planificación y coordinación. Tenemos ríos, cuencas, tenemos lluvia. Lo que nos hace falta es una administración eficiente, voluntad política y conciencia ciudadana. Agradezco a nuestra invitada, la ingeniera Araceli Arosemena. A todos nuestros oyentes pueden escuchar este programa nuevamente a través de nuestra plataforma de YouTube. Los invito a todos a seguirnos en Instagram, @ConstruRadioPanamá, para más contenido de construcción, ingeniería y arquitectura. Si estás dispuesto, interesado en pautar o alguna cobertura o participación en nuestro programa, le agradezco me contacten vía email a construradiopanama@gmail.com. Nos escuchamos el próximo sábado a las 4 de la tarde por Radio Panamá en los 94.5 FM. Se despide hasta aquí el ingeniero Javier Figueroa en compañía de ingeniera Araceli Arosemena, un gusto. Nos vemos la próxima semana con más temas aquí en Constru Radio Panamá. Saludos y que sigan teniendo un excelente fin de semana.